Foller, a nuestra primera inquietud, ¿qué fue lo que te ató a la música? ¿Cuál fue el inicio de esa pasión por la música? Yo creo que, el inicio creo yo, de cualquier pasión y más relacionada con la música, yo creo que tiene que ver con el hecho, con lo que somos, con ese espíritu que nos conecta a la totalidad. Aquí te estoy dando una explicación más bien metafísica y mística, porque para entender la conexión que uno tiene con el sonido, ya una vez que uno tiene una experiencia con la música, pues para encontrar ese origen uno lo puede encontrar desde que era un embrión o un fetico en el vientre de la madre, que te conecta al mismo tiempo con lo que es para mí el ser y con lo que es el cosmos en sentido general, que es música, que es sonido, ¿no? Y eso es una explicación muy, digamos que antropocósmica, por decirlo de alguna manera, porque o sea, ¿cómo tú explicas que vas un día a una escuela, das una clase y conectas con la música? ¿Cómo tú explicas que conectas con una tradición musical si eso no viene en ti? Para mí eso es interior, no es algo que viene de fuera, es algo que viene de dentro, que nace con el ser, que nace con lo que tú eres. Y aquí te estoy dando una explicación un poco filosófica también, pero no tengo otra manera de explicar mi conexión con la música que sentirme parte de sentir la parte de un vínculo que me trasciende, que va más allá y que me conecta con lo que creo yo es la vida, la existencia, porque todo es energía, todo vibra, y como todo vibra y todo es sonido, entonces uno conecta, uno es eso, uno es vibración, uno es sonido, y luego le da una forma cultural. Casi siempre que se explican los orígenes de una vocación, de una pasión, se dice, no, yo de niño, no, ya eso venía con nosotros, ya eso viene con uno lo que hace es desarrollarlo culturalmente, a partir de la información que vas recibiendo y registrando de tu cultura, influencias que recibe, las músicas que recibe. Pero hay una conexión, por ejemplo, yo sentía desde niño también una atracción por la música árabe, por el flamenco. Mi llegada a España lo constató, pero ya el flamenco y la música árabe yo la sentía como parte de mí. Cuando yo crecí escuchando sobre todo mucho jazz, mucho feeling, mucha música cubana, mucha música clásica. Sin embargo, ¿cómo explico que una vez que yo llego a España, por ejemplo, entiendo mejor dicho, experimento una conexión enorme con la música árabe, con los sonidos árabes? Eso estaba en mí, eso estaba desde que yo era un embrión, eso estaba en la génesis de mi ser. Con lo cual para mí el origen es interno, tiene ese vínculo antropocósmico, y por otro lado tiene el hecho de nacer en una cultura como la de Cuba, que hay música por todos lados. La música es como el aire que respira, es tu oxígeno, y entonces ya a partir de ahí pues, comienzas a desarrollarlo y a experimentarlo de una manera más cultural, por decirlo de alguna manera. Y desde el punto de vista, digamos, personal, psicológico, si habría que mirar algunas etapas, ¿cuáles son esas etapas principales de tu vida? Por ejemplo, en la niñez, ¿cuándo empezaste a escribir o a tocar guitarra? ¿Fuiste formalmente a alguna escuela? Un poquito ya desde el punto de vista individual, de cómo esa conexión cósmica que se trae se empieza a manifestar en el plano ya, digamos, familiar, humano, personal. Mira, a los 6 años me fueron a dar clases de guitarra, y recuerdo que como lo que me interesaba era el juego, pues no le presté atención, pero creo que en la segunda clase de guitarra ya asimilé lo que me habían dado en la primera, porque en esa primera clase mi mente estaba en otra. Eso lo recuerdo perfectamente, tenía 6 años, y recuerdo cuando vino la segunda clase, ya yo tomé la guitarra y le toqué al profe lo que él me había pedido. Se lo toqué normal, pero sin nada, se lo empecé a tocar. Y yo recuerdo que me dijo, wow, qué bien que asimilaste. Yo pensé que no lo habías entendido.
Y luego mis padres, entendiendo que ya yo tenía como una inclinación hacia la música, porque yo crecí entre actores, mi padre era actor, profesor de teatro, mi madre era actriz. Entonces cuando se dieron cuenta, a los 9 años me iniciaron en una escuela de música. Lo que pasa es que yo siempre he sido muy, y no sé si esto es conveniente o no decirlo aquí, pero siempre he sido un iconoclasta, siempre he sido un poco herético. Y las escuelas como que me daban un poquito de formalizar conocimiento, formalizar, sobre todo más que conocimiento, formalizar posturas, formalizar actitudes. Yo siempre le hice un poco rechazo. Y entonces mis padres me sacaron porque en 5º grado hice un año en esa escuela. Me sacaron porque entendieron que, ¿cómo se llama? Que a lo mejor no era mi camino. ¿Cuándo fue que consideras tu inicio de tu carrera como compositor? Cuando me fui a estudiar teatro al Instituto Superior de Arte, ahí compuse creo que mi primera canción. Empecé a componer mis primeras canciones. Ya yo dominaba estuve trabajando como niño y adolescente con grupos aficionados ahí en Cuba. Cuando llegué al Instituto Superior de Arte ya yo tocaba la guitarra y ya yo cantaba. Pero no cantaba con ningún interés porque mi interés fundamental era ser actor. Formarme como actor, como gente de teatro, ¿no? Y entonces la guitarra era un hobby. Entonces empecé a componer ahí en el Instituto Superior de Arte, que conocí a músicos como Carlos Varela, Polito Ibáñez. Empecé a componer en esa, ¿cómo se llama? En esa vorágine del arte, de pasión por el arte, pero también me interesaba mucho la plástica, me interesaba también la literatura, que de hecho lo primero que yo escribí antes de escribir una canción fue sobre todo mucha poesía. La poesía me marca a mí en primer lugar, la poesía y el teatro, más que en principio que la música. Entonces ya yo tenía como 17 años cuando empecé a componer mis primeras canciones, pero aún así era un hobby. Recuerdo que en el Instituto Superior de Arte compuse mi primera canción, que era musicalicé los versos de un poeta de mi grupo que se llamaba Rubén Darío, curiosamente como el escritor nicaragüense, que decía: yo hubiera venido cargado de flores blancas, amarillas, de muchos colores. Era una canción muy así, muy inocente, muy tierna. Y entonces esa recuerdo que fue mi primera musicalización. Pero mi etapa de verdad seria comienza cuando me voy a Santa Clara y estoy trabajando como profesor ya de teatro en la Casa de Cultura, y conozco a Mauri Gutiérrez. A Mauri Gutiérrez ya tenía una formación, él tenía una formación ya musical bastante seria. Él estaba estudiando, de hecho, en la Escuela de Instructores de Arte de Santa Clara, y ya él venía con una orientación musical tremenda. Y yo recuerdo que tenía como 2 o 3 canciones, una así en mi menor, que decía: no volveré a la luz, mujer, mirándote tan lejos de mi edad. Algo así, es una canción que no recuerdo ahora. Y él la escuchó y me dijo: wow, pero qué canción más linda. Le toqué otra canción que era Alba Vendrás en mí. Que se llamaba Alba, que decía: allí donde hay muertes y habla vida. Me queda un poquito alto porque tenía creo que 20 años. Allí donde hay silencio, seas la voz. Donde solo hay deriva, búscale un destino al corazón. Es una canción muy vieja, pero bueno, eran canciones que tenían un aliento muy tradicional, muy trovadoresco, ¿no? Y cuando él la escuchó me dijo: wow, compadre, me decía, ¿qué tú haces estudiando? ¿Qué tú haces dando clases de teatro? Tú deberías dedicarte a la música. Entonces, lo bonito es que surgió una alianza ahí y creamos como una especie de taller, empezamos a componer juntos. Hubo un vínculo muy lindo en aquellos años. Y entonces... ¿Estamos hablando de qué año? Del año 86. Ok. Oh, qué bien. Hace un tiempo, ¿no? Yeah. Estamos hablando entonces hace 30 años. Hace 30 años. Ok.
Y ahí fue que empecé a tomarme seriamente el hecho de componer, porque él me decía, compadre, dedícate a la música. Entonces ahí hice mis primeros conciertos, y con él empezamos a crear un ambiente en Santa Clara que Jorgito, ¿se acuerdan? Debe recordar bastante bien. Empezamos a crear un ambiente de trova, de conciertos, empezamos a agitar un poquito la vida musical de la ciudad con nuestros conciertos. En Santa Clara, en ese tiempo, ¿cuál es la primera vez que tú recuerdas que como que se te anunció ya públicamente como alguien profesional dentro de la música? El movimiento Nueva Trova era un movimiento aficionado, un movimiento no profesional, estaban profesionalizados los que conocemos. Pero nosotros todavía, bueno, Amaury sí, casi que vivía de la música, porque él daba clases de música, yo lo que daba era la clase de teatro. ¿En qué momento es en el que tú consideras que se marca el inicio de tu carrera profesional dentro de la música? Mis primeros conciertos fueron en Santa Clara con Amaury, hacíamos biblioteca provincial, hacíamos museo, el Museo de Arte, hicimos par de festivales entre él y yo, invitamos gente de La Habana, pero todavía... Festivales de trova. Festivales de con trova. Con el apoyo del Ministerio de Cultura de Santa Clara, que la verdad que nos entendió bastante. Yo creo que eran estrategias de control. Después de eso, ¿qué fue el...? No, yo me fui a Varadero a trabajar, a vivir de la música. Entonces, Varadero inicia... Sí, Varadero, pero no a vivir de mi música. Me fui a vivir de la música haciendo cualquier otra cosa, pero ya de una manera rentada. Eso, o sea, ya... Rentada, no con mi música. Yo entro a ser un músico profesional, no haciendo mi música, sino haciendo lo que le llaman la gente aquí en Estados Unidos, covers y estándar. Pero sí tengo que mencionar que, por ejemplo, yo fundé Estado de Ánimo. ¿Qué es Estado de Ánimo? Estado de Ánimo fue una banda que me acompañó, se fundó para acompañar mi música, o se fundó con mi música, y ahí estaba December Bueno, el autor mi bajista era December Bueno, el autor de Súbeme la Radio, Bailando. Estaba X Alfonso, que es por hoy el que dirige la Fábrica de Arte Cubano. Estaba Ahmed Barroso, que es hoy el guitarrista de Jason Brass, figura como Jason Brass, Dave Muffin Band, Concha Huica, por ejemplo. Estaba en la batería Leonardo, que es el director de Timbalive, que radica aquí en Miami. Estaba Terry, que vive en New York, que es un gran compositor y saxofonista de jazz. Y eso fue una banda que hizo un ruido muy fuerte en un momento en que, por ejemplo, estaba Silvio Rodríguez con Afrocuba y El Causa y Azares. Y yo recuerdo que Oriente López, que era el director de Afrocuba, me llamó para componer con él porque le encantó la propuesta que yo tenía con Estado de Ánimo. Luego estuve trabajando en Matanza con el grupo Tabla, mi música, pero no eran conciertos ni giras. Las giras que hacíamos, los conciertos que hacíamos no eran rentados. A partir después de ese momento, ¿en qué año sales de Cuba? En el 97, 98. 97. Sí, 97. Entonces, rumbo a... Me fui rumbo a España a un festival de canción de autor. Ya, entonces... Y a partir de ahí... o sea, a nivel internacional. A nivel internacional. Ese es el inicio. Participo en un festival de canción de autor en el año 98. Yo salgo de Cuba a un festival de canción de autor en España, en Madrid, en el que se presentaba gente como, estaba Habana Abierta, por ejemplo, en ese momento. O sea, yo compartía cartel con Habana Abierta, Raúl Torres, y artistas que hoy son muy famosos en España, Amaral, por ejemplo, Mikel Erenchun, Tonshu. Esa era parte del cartel en ese festival. Y ya luego, a partir de ahí, la compañía, una editorial, una publishing, que se llama Peer Music, me ofrece un contrato editorial y le interesaron mis canciones, y al interesarle mis canciones me propusieron hacer un disco como editorial. ¿Estamos hablando en qué año? Estamos hablando del año 98-99. 98-99. Sí. ¿En qué locación estamos hablando? Estamos hablando de Madrid. O sea, yo iba con la idea de hacer mi primer disco, está claro, por eso me quedé también en España, en Madrid. Y quería aprovechar, de hecho, la conexión con Peer Music fue que como yo estaba un poco en el grupo de Habana Abierta, o sea, no pertenecía a Habana Abierta, pero era así de los cubanos que estaban en ese momento moviéndose en Madrid, junto con Pavel y Gema también, que era parte del cartel. Pues Peer Music me pide canciones, y cuando escucha mis canciones
pues como tenía un aliento pop, aquellas canciones que estaba componiendo eran bastante pop, y pues yo estaba cambiando la dinámica de mi composición para un poco adaptarla al mercado que me encontraba, que era novedoso para mí, y la música que se me pedía como cubano era el modelo, el patrón Buenavista Social Club. Entonces empiezo a trabajar con unos productores, empiezo a hacer mis primeras maquetas, y a Pin Music le interesan esas maquetas y deciden financiar mi primer disco. Mi primer disco se llama Dale Mambo. Y bueno, tuvo una suerte un poco, digamos que tuvo un ciclo un poco accidentado, porque se iba a sacar en el año 99 y encontró destino en el año 2003, que fue cuando se editó. En 2003, que lo saca Urban Color, que era un sello pequeño, que después lo compró Universal, pero bueno, un sello pequeño, y entonces se atrevió a sacar el disco. ¿Cuáles son los nombres de los discos que tú tienes a tu haber hasta el día de hoy? Sí, a ver, los discos que he producido son Dale Mambo, que eso ya no lo produje yo, no fue una producción mía, pero a partir de la experiencia que tuve con el publishing, que es un publishing disquera, Pin Music, pues decidí producir mi propia música, o sea, convertirme en un artista independiente y hacer la música por mí mismo, autofinanciarla y hacerme mi música. Entonces, en el año 2006 vengo aquí a producir con Luis Enrique y a Mauri Gutiérrez parte de los temas de Buscando mi lugar. Buscando mi lugar, ese es mi segundo disco, pero es mi primer disco producido. Luego le siguió Utopías, y luego el último, Ligero de Equipaje, y el que acabo de hacer, que se llama Minimal, que todo lo he hecho en Madrid. Todos lo he hecho en Madrid. Aunque he estado, te digo, produciendo Buscando mi lugar, me vine aquí a Miami a trabajar con Luis Enrique, que produjo parte de tracks del disco. Y tenía a Mauro invitado, también tenía un cantautor irlandés, porque durante todo ese tiempo yo iba a festivales, a diferentes festivales. Estuve en Dublín, donde conocí a Jack Tenchin, que es el compositor de Peaceful Easy Feeling, uno de los éxitos de Eagles. Yes. Con él compuse Ghost in the Night. Durante ese tiempo conocí a Claudia Brand, que es la autora de Aquí estoy yo, el tema que cantan Fonsi y Bisbal. Con ella compuse un par de temas para una chica de Universal. Entonces comienzas en esa etapa también tu etapa como productor. Sí, yo empecé a producir mis discos, o sea, yo llamaba amigos, llamaba músicos, convocaba gente para trabajar, sobre todo con José Ramón Mestre, que él era el productor de Carlos Varela, y como era amigo mío de Cuba, estaba aquí en Madrid también, estaba allí en Madrid, pues entonces creé como un team de trabajo. ¿Cuáles son los festivales más importantes que has estado en los que has participado? Bueno, importantes, todos los que he estado el WOMAD en los Pirineos en España, por supuesto el Festival de Canción de Autor al que fui, los 4 festivales en los que he estado en México, por ejemplo, Luminaria, Tajín, el de Aguascalientes, el festival en Dublín, que fue muy importante porque me permitió conocer mejor el mercado anglosajón, puesto que allí me encontré con muchos compositores. Ahora no recuerdo bien los nombres, pero uno de ellos le cantaba a Tina Turner, le cantaba bueno, y a Jack Tenchin, Christopher Cross, Julio, Beyoncé, o sea, Jack Tenchin le canta muchísimo, Eagles, en fin, y ese fue un festival muy importante porque me dio la posibilidad de conocer como decía, el mercado anglosajón, componer con compositores de gran talla, ¿no? ¿Sabes? Y que han generado hits. A la hora de componer, digamos, desde el punto de vista de género, de influencias musicales, ¿cuáles son las que tú reconoces que han venido marcando tu carrera? ¿Cuál es tu manera de concebir ese acto creativo? A ver, yo soy un creador mejor dicho, iconoclasta y bastante heterogéneo, herético, pues tiendo a ser muy versátil a la hora de componer.
sí he arrastrado conmigo mi tradición. De hecho, yo me siento heredero de toda la música, la cancionística cubana. Y esa, por supuesto, las raíces, que es mi identidad, viajan conmigo y forma parte del núcleo fuerte de la composición. ¿Cuáles son esos géneros de la canción cubana? ¿Los puedes nombrar y definir un poquito? Sí, yo desde niño escuché mucha música cubana, en sentido general mucha música bailable, pero la que me marca a mí en particular es la vieja trova. La vieja trova. Donde hay temas como Longina o Perla Marina de Corona y Sindo Garay. La nueva trova, desde luego Silvio, Pablo, Noel, Donato, Santiago, Tosca, José Raúl García, José Antonio Quesada, que era una generación que venía produciendo después de Silvio y Pablo música. Y por supuesto el feeling, el movimiento feeling. Son esos tres movimientos que marcan mi manera de componer. De hecho, cuando doy charlas suelo hablar de esos tres movimientos como parte de mi identidad musical y sonora. Pero luego siento fascinación por toda la música del mundo, por el jazz, por el flamenco, por la música árabe, la música oriental, por supuesto he escuchado casi todos los hits del pop, que ha facturado el pop. Pero sí, mi música es muy abierta a todos esos sonidos y sobre todo a la música brasilera también, a Brasil. Brasil está también muy presente, pero yo creo que están presentes también porque la cancionística cubana, como un movimiento muy sincrético y mestizo, la música cubana se abre y se abrió a todo ese, al jazz, al soul, a Brasil, a España, a toda la parte de la música flamenca española. En mis años como compositor en Cuba, pues, por ejemplo, nosotros estábamos muy abiertos a lo que era el tropicalismo brasilero, Caetano Veloso, Milton, Gilberto Gil, Chico Buarque. Estábamos muy abiertos también a toda la llegada del pop rock argentino, Fito Páez, Pedro Aznar, que me marcó mucho, y sobre todo el Flaco Spinetta, Charly García, todo eso llegó, pero a mí sobre todo me encantaron mucho Pedro Aznar y Spinetta, igual que Fito. Y entonces, esos fueron influencias que estaban que, ¿sabes? Que en un movimiento de canción como el nuestro, pues fueron asimilaciones, y que iban nutriendo mi raíz. Eso desde el punto de vista musical, y desde el punto de vista, digamos, de la letra, ¿tú consideras que es tu vocación de poeta lo que te ha llevado siempre, es la manera en que compone? Sí, exactamente. Muy pertinente tu pregunta, porque primero yo vengo de un movimiento literario en Santa Clara, que tú conoces bien, Jorge, que es un movimiento de los 80. De hecho, antes de hacer un disco ya yo tenía un libro publicado, mis versos estaban ya en algunas antologías, retratos de grupo, uno que se llama La Generación de los 80, y la poesía fue parte de mi educación, pero ya desde casa, porque mi mamá y mi papá estaban en ese gremio, en ese círculo, y en mi casa se recitaba poesía, en fin. Y por supuesto cuando conecto con la nueva trova, pues la nueva trova es un movimiento muy poético. Tú escuchas las canciones de Pablo y Silvio, es un movimiento muy poético, un movimiento donde la metáfora está en el centro de la palabra, donde se buscan imágenes que rompan a veces el coloquialismo que tú sientes, por ejemplo, en la música pop. La música pop tiene un lenguaje como más directo. Sin embargo, yo vengo de esa escuela, de esa tradición, y no la he abandonado. Incluso cuando hago pop o cuando intento hacer pop, me salen versos poéticos, ¿no? Y la poesía nunca me ha abandonado, y creo que tampoco me ha abandonado en la manera de entender la música, porque para mí también la música es poesía. Para mí la música tiene una tensión poética,
que me hace, por ejemplo, hacer melodías más con intervalos distintos, o sea, con intervalos, ir tejiendo y modulando en la medida que me brindan los acordes, ¿no? Entonces, esa es parte de la tradición que yo arrastro.